Mi nombre es Juan Báez Ibarra de Finanzas en la Práctica. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que viene a ser la terminología de capital de trabajo. Lo que vamos a buscar con esto es ya fijar estos conceptos varias veces repetidos. Bueno, primeramente vamos a ir viendo algunos conceptos para después presentar la forma de elaborar un presupuesto de caja. Nosotros le vamos a remitir a solicitud de ustedes este PowerPoint y también la planilla donde elaboramos el ejercicio simplificado de flujo de caja. Comenzamos entonces con capital de trabajo. Muchas veces también se le llama capital de trabajo bruto o se le hace una asimilación a activos circulantes. Ya saben qué son los activos circulantes. Sería básicamente caja, cuentas a cobrar e inventarios que se va a convertir en dinero en un plazo no mayor a un año desde la fecha del balance. El otro término que es muy utilizado también y que repetimos ya varias veces es el capital de trabajo neto. Aquí la palabra adicional es neto. O sea, la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Cuando hablamos de pasivo circulante, debemos recordar que ahí tenemos todas las obligaciones de corto plazo, ya sea con los proveedores de mercaderías, los proveedores de servicios, y también ahí están las obligaciones con las entidades financieras. Dentro del capital de trabajo también es bueno recordar que muchas veces calculamos algunos indicadores. Los más tradicionales es el índice de liquidez corriente y que se calcula dividiendo el activo circulante y el pasivo circulante. Esto nos da un índice que puede ser 2. En el caso de que el índice de 2 indica que la empresa tiene 2 unidades monetarias de activo circulante para hacer frente a una unidad monetaria de pasivo circulante. O sea, tiene un buen colchón. Cuando hablamos del otro índice, que también es muy utilizado, es el índice de liquidez inmediata. Aquí, para calcular este índice del activo circulante, sacamos el inventario, ya que este es el componente menos líquido del activo circulante. Y en este caso, si este indicador da el número, un índice de 1 una vez, implica que la empresa tiene en dinero y cuentas a cobrar un importe igual al pasivo circulante. Por eso estamos hablando de un indicador 1. Bueno, en la práctica, tanto el índice de liquidez corriente como el índice de liquidez inmediata tiene sus indicadores ideales. En el caso del índice de liquidez corriente,
el indicador ideal es de 1,5 a 2 veces. Y en el caso del índice de liquidez corriente, el indicador ideal es de 1 vez. Ahora viene la palabra, otro término muy utilizado también en el capital de trabajo, que es el presupuesto de caja. Lo que se hace con el presupuesto de caja es prever las entradas y salidas de caja en un determinado periodo. Nosotros plasmamos en el presupuesto de caja las previsiones de entrada y salida de caja de la empresa en un determinado periodo. Otra terminología clave también cuando hablamos de capital de trabajo es la palabra, o sea, la frase política de capital de trabajo o giro. Giro también es un término que se utiliza reemplazando a la palabra capital de trabajo. Por eso muchas veces hablamos de política de capital de giro o política de capital de trabajo. Es muy utilizado en el ambiente financiero cuando ellos se refieren a préstamos que van a otorgar a una empresa. Hablan de préstamos para capital de giro. O sea, préstamos que tienen una connotación de corto plazo. Bueno, en este caso, cuando se utiliza la palabra política de capital de trabajo, nos estamos refiriendo a la manera, a la forma como la empresa está financiando su capital de trabajo. ¿Cómo está financiando? Bueno, recordando, ¿verdad?, que el capital de trabajo o capital de giro tiene 4 componentes: caja, cuentas a cobrar y stock. Este es por el lado de los activos circulantes, y cuentas a pagar por el lado del pasivo circulante. Bueno, hay una situación o un dilema que siempre está presente en la administración del capital de trabajo, o sea, ese dilema de riesgo versus rentabilidad. Normalmente, cuando hablamos de ese dilema, esa relación es directa, o sea, a mayor rentabilidad conlleva mayor riesgos. Y eso siempre está presente en casi todas las decisiones financieras y principalmente en decisiones relacionadas al capital de trabajo. Vamos a ir viendo eso en transmisiones posteriores. Bueno, cuando hablamos de capital de trabajo y una forma de ir operacionalizando su utilización, viene la frase ciclo de conversión de caja o también ciclo financiero. Y esto lógicamente conlleva una discusión sobre la gestión del activo circulante y del pasivo circulante. O sea, cuando hablamos de ciclo de conversión, está incluido ahí mercaderías, cuentas a cobrar y cuentas a pagar. Bueno, lógicamente, este ciclo, en este caso se refiere a un periodo de tiempo, se calcula utilizando un grupo de ratios que lleva la denominación de ratios de actividades, o muchas veces ratios de rotación. Bueno, vamos a ir viendo esos ratios. En este caso nosotros ya vamos a referirnos directamente al complemento del ratio, o sea, al periodo medio. Bueno, una cosa que debemos también conocer para poder llegar al ciclo de conversión de caja o ciclo financiero es el ciclo operativo, CO. Y básicamente el ciclo operativo es el plazo medio que va desde la compra de la mercadería hasta la recepción
o el cobro a los clientes. O sea, del momento en que yo recibo las materias primas, en una industria, hasta cobrar por los productos fabricados. Si es una empresa, lógicamente, el momento en que yo recibo las mercaderías hasta cobrar por las ventas. Por eso, el ciclo operativo tiene dos componentes fundamentales. O sea, el periodo medio de stock y el periodo medio de cobro. Aquí vamos a ir revisando estos dos conceptos y después vamos a ver el gráfico, ahí tal vez quede más claro. El periodo medio de stock básicamente es el tiempo en días que transcurre el momento en que yo recibo la mercadería hasta cobrar por las ventas realizadas. Eso es el caso de una empresa comercial. Y el periodo medio de cobro es el tiempo que transcurre desde el momento en que vendo esa mercadería hasta cobrar. Por eso hablamos de ciclo operativo como el periodo medio que va desde recibir las mercaderías de reventas hasta cobrar a los clientes. Bueno, teniendo ya claro este concepto de ciclo operativo, entonces vamos a ir a la parte más importante de esto, o sea, el cálculo del ciclo de conversión de caja o también llamado ciclo financiero. Y como ven acá, se obtiene el ciclo de conversión de caja o ciclo financiero, se calcula restando del ciclo operativo el periodo medio de pago. O simplemente, si colocamos los tres componentes en esta fórmula, tenemos que el ciclo de conversión de caja o ciclo financiero es la suma, en este caso algebraica, del periodo medio de stock más el periodo medio de cobro menos el periodo medio de pago. Aquí solamente resta aclarar que el periodo medio de pago es el plazo medio que recibimos de los proveedores. Como ven acá, en esta fórmula, el ciclo financiero, ciclo de caja, ya está considerando el financiamiento que recibimos de los proveedores. O sea, este concepto ya es llevando en cuenta el financiamiento recibido de los proveedores. O sea, si hay un valor positivo acá, si este resulta un valor positivo o un ciclo financiero positivo, eso implica que hay una parte que fueron proporcionados por las entidades financieras o por los propietarios, ya que en el cálculo del ciclo financiero ya se lleva en cuenta el financiamiento de los proveedores. O sea, el ciclo financiero viene a ser el tiempo que financia, el tiempo de producción que financia los bancos y los propietarios. Si nosotros transformamos ese ciclo financiero en valores monetarios, podemos decir mejor, ¿verdad? Que es el financiamiento en dinero que realizan los bancos y los propietarios. O sea, son recursos externos a la empresa. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. Acá tenemos nuestra empresa, en este caso, Real Time Computer, que produce equipos de computadoras. Y esta empresa, lógicamente, se relaciona con el mercado comprando insumos.
y vendiendo sus equipos a sus clientes. Bueno, ahora va a resultar mucho más claro. El plazo medio de stock o inventario es de 72 días. O sea, desde el momento en que nuestra empresa compra los insumos hasta terminar, hasta la producción y estar en condiciones de vender, lleva 72 días. El plazo medio de cobro es de 24 días, es decir, el momento en que el equipo está terminado hasta venderlo lleva 24 días. Y el plazo medio de pago es de 30 días, o sea, el financiamiento que recibimos de los proveedores es de 30 días. Con estas informaciones, entonces, vamos a calcular el ciclo de conversión de caja o ciclo financiero. Acá tenemos el gráfico, donde ya tiene que quedar bien claro estos conceptos. Vemos acá una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, como ven ustedes, comienza con la compra de materia prima a plazo y termina con el cobro del cliente. Entre esos dos extremos tenemos la venta del producto acabado a plazo. O sea, el ciclo operativo, como habíamos definido, es el periodo que lleva desde la compra de la materia prima a plazo hasta cobrar a los clientes. Esto sí es una empresa industrial como el ejemplo. Si es una empresa comercial, esto es mucho más sencillo, ¿verdad? De la compra de la mercadería hasta cobrar a los clientes sería una empresa comercial. Bueno, dentro de este ciclo operativo podemos ver entonces los dos subciclos, o sea, el plazo medio de stock y el plazo medio de cobro. El plazo medio de stock, como ven aquí, es el periodo que va desde la compra de la materia prima hasta tener el producto acabado en depósito. Y el plazo medio de cobro es el periodo que va desde la venta del producto acabado hasta cobrar a los clientes. La suma de los dos, en este caso, 72 días más 24 días, viene a ser el ciclo operacional. A este ciclo operacional le debemos restar, conforme a la fórmula, el plazo medio de pago de 30 días. O sea, del momento en que yo compro la materia prima hasta pagarle a mis proveedores lleva 30 días. O sea, nuestro ciclo de conversión de caja o ciclo financiero es de 66 días. En este caso, tenemos que tener recursos suficientes, equivalente a 66 días para poder aguantar o poder llevar adelante nuestro negocio. Como ven ustedes acá, cuando mayor es el plazo medio de stock o el plazo medio de cobro, mayor va a ser el ciclo financiero. Lógicamente, cuando más financiamientos, más plazos recibimos de los proveedores, vamos a tener menor requerimiento menor va a ser el plazo del ciclo financiero. Esto, como lo mencionamos, ¿verdad? La podemos transformar en dinero. Vamos a ver cómo transformamos eso en dinero. En este caso, Realtime gasta $200,000 con materiales y mano de obra para producir un lote de equipo y lleva este proceso 3 días. Es decir, cada 3 días, entonces esta empresa gasta $200,000. O sea, cada día esta empresa necesita $66,667 para realizar la producción de cada día. ¿Qué pasa? En este caso, podemos hacer un pequeño ejercicio.
Acá, por ejemplo, estoy haciendo que la empresa sea más eficiente en el cobro. En vez de cobrar en 24 días, cobra en 14 días. Ven ustedes acá que el ciclo de conversión automáticamente cae en 56 días. Pero partimos de la base de que nuestro ciclo de conversión es de 66 días. O sea, debemos tener recursos para aguantar 66 días como en el caso anterior. Bueno, ¿cuál es el razonamiento que está detrás de esto? Vemos ahí que los inventarios y las cuentas por cobrar son claves para el logro de las ventas. Y que los inventarios deben ser financiados por los proveedores. Esos son los dos lineamientos generales que tenemos que tener en cuenta. Necesitamos mercaderías y dar créditos para poder vender. Y en lo posible, las mercaderías que estamos comprando deben ser financiadas por los proveedores. Bueno, con esto entonces ya podemos pasar al presupuesto de caja. Antes de pasar a esto, es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Para poder entender, es decir, repitiendo un poco, ¿verdad? Nosotros necesitamos, el ciclo financiero de esta empresa es 66 días. Entonces, 66 días por 66.667 es la cantidad de capital de trabajo neto que la empresa necesita. O es la necesidad de capital de trabajo, es 66. Estoy calculando 66 por 66.667. Poniendo números. Esta empresa necesita, como ven ustedes aquí, 4.400.000 para poder operar. Con esto él opera, ¿verdad? Tranquilamente, ¿verdad? Es decir, teniendo 4.400.000, entonces puede ir trabajando, recibiendo la mercadería, la materia prima a crédito, producir, vender y cobrar. Pero necesita 4.400.000 proporcionados por los bancos o los propietarios. Acá ya estamos desconsiderando los proveedores, porque eso ya está incluido en este cálculo de 66 días. Bueno, ahora entonces pasamos a elaborar rápidamente el presupuesto de caja. Habíamos dicho que a través del presupuesto de caja una empresa estima los ingresos y los gastos en dinero, de tal forma a ver si la empresa va a tener déficit de caja en un determinado periodo o superávit de caja. Lógicamente, si la empresa tiene déficit de caja, la única salida es muchas veces recurrir a un financiamiento bancario. Bueno, para poder elaborar, ya que tenemos que estimar los ingresos y gastos, nosotros necesitamos hacer una previsión de las ventas para los ingresos. Para los gastos muchas veces tenemos que hacer la previsión de cuánto vamos a invertir, y también para poder vender tenemos que hacer la previsión de las compras a realizar. Normalmente existe una relación directa entre ventas y compras. Eso en cualquier empresa hay una relación directa, que puede ser 60, 70%. O sea, de las ventas previsionadas tenemos que comprar el equivalente al 70%. Sería un caso. Además de esto, necesitamos otras informaciones. Por ejemplo, las informaciones sobre los cobros de las ventas realizadas. También
es muy importante tener informaciones sobre la fecha de pago de impuestos, las fechas de los dividendos y los intereses. Toda esta información se reúne o se incorpora en el presupuesto de caja para poder calcular el saldo de caja de cada periodo. Bueno, el formato que vamos a utilizar acá, en este ejercicio simplificado, es decir, primeramente vamos a hacer una previsión de los cobros y las compras. O sea, cuánto vamos a pagar, cuánto vamos a cobrar de nuestras ventas y los pagos a realizar por las compras. Posteriormente vamos a ir ampliando esto para ir incorporando los demás gastos que habíamos hablado, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos el saldo de cada mes. Por último, vamos a confrontar todas estas informaciones para determinar si hay necesidad de préstamos, si el saldo está por debajo de cero, o superávit, donde tenemos que hacer inversiones. Bueno, para hacer este presupuesto de caja voy a recurrir a este cuadro, donde ya coloco en forma ordenada todas esas informaciones mostradas en las transparencias anteriores. En nuestro caso necesitamos hacer una previsión o hacer el presupuesto de caja de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Y aquí tenemos las ventas previsionadas. Estas son las ventas previsionadas. Algunas de estas ventas ya fueron ventas realizadas. Por ejemplo, las ventas de julio, agosto y septiembre son ventas ya realizadas. Y la de octubre, noviembre y diciembre son previsiones. Muy bien, es importante, una vez realizadas las previsiones, ver cómo vamos a cobrar por nuestras ventas. En este caso particular se hizo un estudio y se vio que en el momento de comprar se recibía el 20%. Eso es la forma tradicional. A un mes se recibe el 70% y a 60 días se recibe el restante del 10%. Con la salvedad de que el primer cobro que realizamos del 20%, nosotros le vamos a dar un descuento del 2%. O sea, vamos a recibir solamente el 98% del 20%. Con respecto a las compras, también se hizo un estudio y se vio que en la práctica se compran el 70% de las ventas del mes siguiente. O sea, vamos a suponer que estamos haciendo la previsión para septiembre. Ahí tenemos una venta para agosto, en septiembre tenemos una venta de 500. Entonces, el 70% va a ser las compras que se va a hacer en agosto. Muy bien, esto vamos a ir viendo. Después aquí están el detalle de los gastos, salarios a los funcionarios y prolabore. Prolabore es el sueldo de los socios. Son estos montos, 40, 50, 40, 30 y 30. Alquiler, esto puede ser en miles de dólares. Alquileres, por ejemplo, 15, 15, 15, 15. O sea, en este caso le podemos agregar 2 ceros y vamos a tener 1.500 dólares. O sea, salario puede ser 4.000, ¿verdad? Si hablamos en 2 decimales, ¿verdad? Alquileres 15, 15, 15, ¿verdad? Otros gastos 15, 20, 15, 20. Simplificando, si hablamos en miles, esto van a ser 15.000 en concepto de alquileres, ¿verdad? Bueno, acá también se está previendo pagar impuestos
en los meses de septiembre por 30 y en diciembre por 20. Y la misma compra se está previsionando, la compra de una fábrica de por 100 en el mes de octubre. Esta empresa también hace un análisis de su flujo de caja, y para poder atender normalmente los pagos a realizar, necesita tener mínimo de saldo mínimo de 10.000 dólares, o sea 10. Estamos hablando aquí en miles de dólares. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cuadro, donde ya vamos a calcular primeramente las entradas de dinero y posteriormente la salida de dinero por las compras. Las entradas de dinero por las ventas, podemos ver que en agosto la venta realizada fue de 400. El 20% de 400 es 80. Si le quitamos el 2%, entonces queda 78,4. De ese 400, el 70% se cobra un mes después, o sea, 280. Y el 10% a los 60 días, o sea, 40. Esto podemos hacer para 500 también. El 20% de 500 es 100. Y nos cobramos, le damos un descuento de 2 y recibimos 98. El 70% de 500 es 350. Y el 10%, lógicamente, de 500 es 50. Y así se va determinando los ingresos. Y aquí tenemos en total de cobros por las ventas de mercadería, viene a ser 313,4, 408 y termina con 249,2. Con respecto a las compras, habíamos dicho, ¿verdad?, que realizábamos las compras, ¿verdad?, llevando en cuenta las ventas del mes siguiente. En este caso, las ventas para julio, las ventas del mes siguiente fue 400 y compramos el 70%, o sea, 70% de 400 viene a ser 280. 70% de 500 viene a ser 350. Esta es la compra. Viene el pago, y el pago se hace con un mes de atraso, o sea, las compras realizadas en julio se paga en agosto. En este caso, estos 280 que compramos aquí pagamos en agosto. Las compras de agosto pagamos en septiembre. La compra de septiembre pagamos en octubre. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos todas las salidas por pago de compras. 280, 350, 245, 175 y 140. Nosotros le vamos a proporcionar esta planilla en Excel, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Conforme ahí van a ver ya la fórmula, esto que les estoy explicando aquí en forma expositiva, ustedes pueden ver ahí las fórmulas cómo se aplican. Solamente le vamos a requerir que ustedes nos dejen su WhatsApp, ¿verdad? Porque debe existir un medio de envío de esos materiales. En este caso, como mencionamos, vamos a remitir esta presentación más este Excel. Bueno, habíamos dicho que habían otros pagos. Y aquí estamos incorporando los otros pagos. O sea, estamos llevando en cuenta aquí los cobros por las ventas, conforme al cuadro anterior, los pagos por la compra, y aquí estamos incorporando los otros gastos de salario, alquiler, otros gastos, impuestos y la compra de la fábrica, que es una salida. Y podemos sumar acá toda la salida de cada mes. Por ejemplo, en agosto tenemos una salida de 350, 280 más estos gastos. En noviembre tenemos una compra de un pago por las compras de 175.000 más estos gastos, que llega a 230. Ahora nosotros podemos calcular el saldo neto de caja de cada mes. ¿Y cómo se llega a eso?
Del total de los cobros, le restamos el total de los pagos. Como vean que es súper fácil. Y aquí tenemos el saldo neto, en este caso 36,6 negativo. Después seguimos en septiembre teniendo un saldo neto negativo. ¿Qué implica esto? Que para poder cerrar bien nuestro negocio, ¿verdad? Nuestra caja, nos vamos a necesitar préstamos, porque no podemos trabajar teniendo estos saldos negativos, porque eso va a implicar, ¿qué implica este saldo negativo acá? Si es que no conseguimos esos recursos, va a implicar que a lo mejor algunos empleados, el alquiler, los otros gastos, no se puedan pagar. Entonces necesitamos recurrir a préstamos bancarios para poder cubrir este saldo negativo que está aquí. Esto es un indicador, ¿verdad? Porque estamos previsionando. Ahora, en la práctica hay que tomar medidas, ¿verdad? Es decir, estamos previsionando, por ejemplo, para el mes de septiembre tener un saldo neto de 57. ¿Qué implica eso? Tenemos que hacer un préstamo bancario para poder cubrir este déficit. Porque como mencionamos, si no hacemos eso, alguien no va a poder almorzar, como se dice. Bueno, una cosa muy importante que también que estamos mencionando acá es que como la empresa, es decir, la empresa para poder operar normalmente, para no tener dolor de cabeza, necesita siempre mantener en caja 10 millones. Ese es el nivel de caja deseado. Y una cosa que no estaba mencionado ahí, que la empresa arrancó, en este caso, con 4 millones de saldo inicial. Toda esta información vamos a incorporar acá. Este es el saldo de caja del mes. Estos serían los resultados llevando en cuenta ya los cobros, los pagos y los gastos. Es el cuadro anterior. A esto entonces le agregamos el saldo mínimo de agosto, que fue de 4 millones. Bueno, si nosotros teníamos un saldo negativo de 36,6 y tenemos en caja 4, entonces seguimos teniendo un saldo negativo, un poquito menos, pero de 32,6. Nosotros queremos siempre tener en caja, o sea, ya sea en el cofre, en la caja fuerte o en el banco de libre disposición, 10 millones. Entonces, en este caso, debemos hacer un préstamo de 42,6 millones, o sea, cubrir el déficit de 32,6 más los 10 millones que necesitamos. En el mes siguiente vamos a arrancar con el saldo final que llegamos al mes de agosto, o sea, 36,6. Vamos a arrancar con 36,6 negativo. Y en ese mes teníamos un resultado también negativo de 57, o sea, el saldo acumulado ahora ya es 89,6. Yo me quedé, en el mes de agosto yo tuve un saldo, es decir, en el mes de agosto me quedé con un saldo acumulado de 32,6, que está incluido aquí, el saldo inicial del mes de septiembre. A ese saldo inicial le debo sumar algebraicamente el resultado de septiembre, que fue de 57 negativo, o sea, mi saldo acumulado ahora es 89,6. Como yo tengo que tener 10 millones siempre en caja, entonces debo prestar ese mes 99,6 millones de guaraníes. Bueno, en el mes de octubre arranco con un saldo inicial de 89,6. Pero en este caso particular, ese mes ya dio, entre los cobros y los pagos del mes, fue positivo en 43,6.
O sea, mi saldo acumulado ahora se redujo de 89,6 a 46. Le restamos de 89,6, 43 sobre 46. Sigue siendo negativo, ¿verdad? Pero en este caso mucho menor. Como necesitamos 10 millones, entonces ahora tengo que prestar 56 millones. Me voy de esta forma, ¿verdad? Y ya en diciembre, para ir terminando, donde arranco con un saldo inicial de 68, le sumo ya 34,2 que fue positivo, o sea, los cobros y pagos de diciembre fueron positivos, de 34,2, entonces le sumo esto al saldo inicial y ya mi saldo acumulado llegó a 102,2. Entonces, como necesito 10 millones, entonces solamente tengo un superávit, ¿verdad? De 92,2 que yo puedo destinar a cubrir estos préstamos obtenidos en los meses anteriores. Así terminamos entonces. Vean ustedes que es relativamente fácil elaborar un presupuesto de caja. Siempre lo que se busca acá es ver la necesidad, es decir, aquí en conforme a este último cuadro, ver el resultado del mes en términos de entrada y salida. A esto le sumamos, ¿verdad?, el saldo inicial y llegamos al saldo acumulado de cada mes. Y a partir de ahí vamos a poder tomar decisiones de prestar o aplicar. Como vimos acá, en el mes de noviembre ya tuvimos un superávit que ya podemos usar para pagar todos los préstamos obtenidos en el primer mes, en el mes de agosto, y una parte del mes de septiembre. Con los 92 que vamos a tener acá, vamos a cubrir tal vez todo el préstamo de septiembre. Aún vamos a quedar debiendo 56, que vamos a ir pagando con el resultado de los meses subsiguientes. O sea, vamos a suponer que en el mes de enero ya tenemos un superávit y con eso podemos liquidar este préstamo. Muy bien, para poder recibir esta presentación en PowerPoint y el Excel del presupuesto de caja, le pedimos el favor de dejarnos en los comentarios su WhatsApp y le enviaremos. Muy bien, entonces solamente le requerimos su WhatsApp y nosotros le remitimos estos presupuestos de caja y Excel. Fue muy grato hacer esta presentación donde resumimos algunos términos clave que usamos en capital de trabajo. Habíamos dicho ya en presentaciones anteriores, el 80% del tiempo del gestor financiero se destina al capital de trabajo. Y una herramienta fundamental para gestionar el capital de trabajo es el flujo de caja. El flujo de caja normalmente tiene una connotación, en este caso particular, de realizado, de histórico. Consecuentemente al flujo de caja le tenemos que agregar el presupuesto de caja. O sencillamente, como es nuestro modelo, nosotros directamente ya lo que tenemos es un software para elaborar el flujo de caja, el real y el proyectado al mismo tiempo. Bueno, gracias señores.